Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en su programa de Tiempo de Reunión, en especial en este día santo sábado. Ya ha comenzado el sábado y para mí es un gusto darles la bienvenida a este repaso de escuela sabática que tenemos para todos ustedes, trayendo una nueva lección que ya tuvo a bien presentar nuestro hermano Leandro hace una semana atrás. Y pues bueno, estamos hablando de libertad religiosa, salud y temperancia. Es una lección que viene muy, pero muy bien a la época que estamos viviendo. Estamos al borde de muchísimas cosas que van a llamar poderosamente nuestra atención, sobre todo la libertad religiosa y cómo debemos de enfrentar esos cambios, sobre todo con temperancia. Vamos a cambiar muchísimas cosas que necesitamos para hacer nuestro cuerpo más libres de muchos procedimientos médicos que, si bien nos pueden curar, también nos traen muchísimos males más. Así que esa lección es para ti y yo te invito a que puedas darte una vuelta, la puedas descargar. Y aquí te puedo presentar la escuela sabática. Estoy haciendo un pequeño vistazo sobre la escuela sabática, sobre la versión en digital. Y pues bueno, es una lección que vamos a estar leyendo ese tercer trimestre del 2021. Y pues bueno, de julio a septiembre. Y es una versión original de enero a marzo de 1905, diseñada originalmente por nuestros hermanos pioneros adventistas y que ahora, con la participación de los hermanos aquí mencionados, aquí presentes, en esa parte, aquí están los traductores. Todos ellos forman parte de ese equipo de colaboradores que gentilmente hacen ese esfuerzo para traer la escuela sabática ante ustedes. Totalmente gratuito para que lo puedan descargar, para que lo puedan tener y para que lo puedan estudiar. Así que sea una de gran bendición para todos ustedes. Y para mí es un gusto nuevamente estar llevando esta transmisión para poder platicar un poco acerca de la escuela sabática. Agradezco a todos los hermanos que me han preguntado de las formas en cómo pueden descargar la escuela sabática. Bueno, vamos a estar enseñándole la manera para poderlo hacer, así que esténse pendientes del procedimiento como tal. Y pues bueno, vamos a estar entonces estudiando la primera lección que lleva bueno, no, perdón, no la primera lección, sino la segunda lección, que lleva por título El sábado y la libertad. Voy a ponerlo aquí en pantalla. El sábado y la libertad es para mañana, para el 10 de julio. Así que, ¿qué te parece si juntos lo vamos estudiando? Vamos a tener la participación de nuestro hermano Luis Machado, de nuestro hermano Henry, que nuevamente nos trae su aporte, pero también nos trae esas preguntas, esas reflexiones que podemos hacer nosotros sobre la lección y también las perlas de gran precio que va a traer nuestro hermano Roberto, que hoy también se ha lucido. Trae 10 minutos de una síntesis de pasajes que debemos tenerlo en cuenta, que debemos de considerarlo. Vamos a ir poniéndole pausa para ir escuchando. Así que si tienes interés de participar con nosotros en la escuela sabática, por favor, deja sus comentarios aquí en el chat, déjalos, comenta, manda tus saludos. Estás a tiempo para poder mandar este enlace a más personas. Así que, ¿qué te parece si iniciamos? Vamos entonces a comenzar con una oración. Vamos a hacerlo de la mejor manera. Vamos a arrodillarnos para poder pedirle a nuestro Señor que esté con nosotros. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Padre, por la oportunidad que me das de estar con mis hermanos, de tener la libertad y el privilegio de congregarnos de manera virtual. Padre, por favor, que nosotros no seamos los que vayamos a hablar, sino que tú, a través de nosotros como instrumentos, podamos llevar hasta los hogares este preciso alimento que necesita tu pueblo. Así que, Padre, te pido por favor que puedas venir, nos puedas acompañar, que traigas a esta audiencia a las personas que consideres oportuno que conozcan tu mensaje. Ha sido una semana difícil, ha sido una semana de incertidumbres, Padre, de mucho dolor tal vez por algunos hermanos, pero te pido, Padre, por favor, que nos puedas llenar de gozo y que puedan estar aquí presentes, congregados, los que se van a unir más y más a tu reino. Padre, te pido una bendición especial por nuestro hermano Henry, por nuestro hermano Luis, por nuestro hermano Roberto, que van a estar exponiendo tu palabra. Y gracias, Dios, por todo. Todo esto lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, hermano, vamos entonces a comenzar con esta primera parte con nuestro hermano Luis Machado.
vámonos directo porque esa vez sí hay bastante contenido que hay que analizar, así que no quiero detenerme más hablando. Cuando regresemos de nuestro hermano Luis, comentamos todo, así que vamos a darle oportunidad a nuestro hermano Luis que él pueda transmitir esta introducción de la escuela sabática. Como siempre, recuerden, él da la introducción a la escuela sabática, las preguntas iniciales, dejando la base sobre la cual vamos a desarrollar. Y después nuestro hermano Henry va a traer el comentario oportuno para poder ir desmenuzando de a poco el contenido que necesitamos el día de hoy. Así que vámonos entonces con nuestros hermanos para comenzar la escuela sabática. Muy buenas noches, hermanos. Dios nos bendiga, el Señor nos guarde a todos. Es para mí un gozo en esta oportunidad, mis hermanos. Hemos llegado a la segunda lección de escuela sabática en este trimestre, el sábado y la libertad. Y me acompaña mi esposa, Yanes Yamira Perea Ramírez. Es su servidor, Luis Machado. Vamos entonces a introducirnos, hermanos, en esta hora en la palabra de Dios y vamos a estudiar este tema que está muy interesante, hermanos queridos. Saludamos a nuestros hermanos que conectan a este canal Tiempo de Reunión y que Dios sea que nos bendiga a todos. Vamos a leer la primera pregunta. Durante la esclavitud en Egipto, ¿qué resultó difícil hacer a Israel? Salmo capítulo 105, versículo 43 al 45. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, y sus escogidos. Les dio la tierra de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya, amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, una de las cosas que le dio difícil guardar al pueblo de Israel en cautiverio fue los mandamientos y ordenanzas de Dios. Cuán difícil, hermanos, es para un pueblo en cautiverio poder obedecer los mandatos del Señor. Pero sigamos adelante, mis queridos hermanos, avanzando. ¿Qué mandamiento en particular parece que les costaba obedecer? Deuteronomios capítulo 5, versículo 12 al 15. Dice la palabra de Dios: guardaréis el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanses tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amén. Hermanos queridos, lo más difícil para el pueblo de Israel allá en cautiverio en Egipto fue guardar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Cuán duro fue para este pueblo guardar realmente el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, ¿qué queja hizo el faraón contra Moisés y Aarón? Éxodo capítulo 5, versículo 4. Dice así: entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón: ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Versículo 8. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiráis nada, porque están ociosos. Por eso levantando la voz, diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Versículo 9. Agravese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. Hermanos queridos, impresionante. Miremos
que por qué hacían cesar de su trabajo a los israelitas. Era lo que el faraón decía a Moisés y Aarón. Segundo, se les imponía que tenían que trabajar en el día de reposo. Era tremendo, mis queridos hermanos, y fueron subyugados a trabajar y no creer en las palabras de Moisés y Aarón. Así, hermano, estaba subyugado el pueblo de Dios, mis queridos hermanos. Es impresionante cómo le costaba al pueblo de Dios poder guardar el cuarto mandamiento allá en cautiverio en tierra de Egipto. Ahora, por lo tanto, ¿cuáles son las dos cosas que se asocian íntimamente en la experiencia de Israel en Egipto? Vamos a mirar. Entonces, es que eran presos y quedaron a olvidar a Dios, pero fueron ¿qué? Sometidos, mis queridos hermanos. Ahora quiero que miremos, debido a que después de la liberación de la esclavitud egipcia, los hijos de Israel se oprimieron unos a otros y no proclamaron la libertad en toda la tierra a todos sus habitantes. ¿Qué dijo Dios que haría con ellos? Jeremías 34, 17. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y a cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia, al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Muy bien, hermanos, entonces miremos que el Señor dijo que Él los libertaría con espada, porque ellos se oprimían unos a otros. O sea, este pueblo, hermano, era tirano, mis queridos hermanos. Se tiraban unos a otros. En el tiempo que despreciaban las instrucciones del Señor para lograr la libertad universal, ¿qué institución divina estaba también despreciado? Y vamos a leer lo que dice Ezequiel, el capítulo 22, el verso 8 y el verso 26. Ezequiel, capítulo 22, versículo 8 y verso 26. ¿Qué dice la Biblia, hermana? En Ezequiel, capítulo 22, versículo 8 y 26. Dice así: mi santuario menospreciaste y mis días de reposo has profanado. 26 dice así: sus sacerdotes violaron mi ley. Entonces, hermanos, después de haber leído Ezequiel 22, 8 y 26, dice, no guardaron sus días de reposo, mis queridos hermanos. Sus líderes eran profanos, no guardaron los mandamientos de Dios, no andaban conforme a la voluntad de Dios, sino que confundían lo limpio con lo inmundo. Por eso, mis queridos hermanos, el pueblo de Israel no hacía las cosas bien durante estuvo en el cautiverio en Egipto. Vamos entonces ahora a pasar a otra pregunta. ¿Con qué condición prometió Dios que Jerusalén permanecería para siempre? Jeremías 17, 24 y 25. Dice así la palabra de Dios: no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo cargas por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Entrará por la puerta de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de la
de Jerusalén. Esta ciudad será habitada para siempre. Amén. Amén. Miremos, hermanos, entonces cuán importante, hermano, es que el pueblo de Dios obedezca, que la obediencia a sus mandamientos sean total. Entonces, hermanos, pueden permanecer que para siempre, hermanos. Por eso es muy importante la obediencia a la palabra de Dios. Amén. El pueblo de Dios, hermano, tiene que obedecer en su totalidad, y el toque es el sábado, el cuarto mandamiento, mis queridos hermanos. Ahora vamos a, hermanos, a leer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, otra pregunta: ¿qué dijo que habría si no guardaban el sábado? Versículo 27 del mismo Jeremías. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, para no traer carga ni meterle por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Hermanos, claramente entonces el Señor está diciendo de que si el pueblo de Dios no ve sus mandamientos, serán destruidos por su desobediencia a sus estatutos, a sus mandatos, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a resumir lo que dice la pregunta número 9. ¿Cuándo y por quién se cumplió lo que dice 2 Crónicas 36, 11 al 21? Pero yo ya respondí, mis queridos hermanos, y vamos a decir, claramente dice que durante el reinado del rey Sedequías, por boca del profeta Jeremías, se cumplió todo esto, mis queridos hermanos. Este rey que hizo lo malo delante del Señor porque no obedeció las palabras del profeta, evidentemente. Ahora, quiero que leamos el versículo 21 del mismo 2 Crónicas. Ahora, durante su cautiverio, ¿de qué disfrutaba la tierra de Israel? Vamos a leer el versículo 21 de Jeremías 36. Segunda Crónicas capítulo 36, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo por todo el tiempo de su asolamiento, reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Hermanos, claramente el pueblo de Dios, la tierra reposó durante todo este tiempo. Hermanos queridos, el Señor nos bendiga, el Señor nos guarda a nosotros, y que nosotros, hermanos, cada día dependamos de su ley, de su palabra, obedezcamos sus estatutos y sus mandamientos, porque andamos en libertad en el Señor. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Bueno, hemos regresado. Gracias a todas las personas que se han estado uniendo, que se están conectando con nosotros. Gracias por hacer ese esfuerzo, por estar con nosotros, por comentar, por compartir los videos. Nos damos cuenta que en los análisis de tiempo de reunión del canal como tal, como ese video en particular, las transmisiones son promovidas más por WhatsApp. O sea, que la gente se conecta a través de WhatsApp. Entonces se agradece muchísimo que nos ayuden a compartir. Y pues bueno, comentamos un poco lo que dice nuestro hermano Luis. Claro que sí, vamos a comentarlo. Yo me quedo con esa parte de cómo la lección viene hablando un poco acerca de las libertades, cómo viene hablando acerca del sábado y cómo viene hablando del tema del cautiverio de Israel. Y cómo ese pueblo, a pesar de tener ciertas libertades, por así decirlo, desarrollándose en el cautiverio, mientras que ellos eran cautivos, no había ningún problema. Mientras que ellos seguían fielmente lo que el gobierno, en este caso Faraón, les decía, no tenía ningún problema. En la actualidad parece que mientras no exista oposición al sistema como tal que está funcionando, no hay ningún problema.
el que no quiere trabajar, no quiere tener un trabajo en el cual se le pida ir el sábado, bueno, que no lo tenga y cada quien está feliz y contento, pero va a llegar en un momento en donde vamos a tener que colocar a nuestro Dios en primer lugar. Y si no estamos acostumbrados a obedecer su ley, muy probablemente tengamos que decantarnos por lo que diga el gobierno. Entonces, cuando se venga esa necesidad de comprobar de qué lado estamos, en donde la naturaleza y todo se trastorne de tal manera de que sea necesario que el mundo completo voltee a ver a Dios para que Él haga el favor de controlar todos los elementos y se diga al mundo de que la única manera de controlar a ese mundo tan trastornado en la parte natural sea guardar un día especial para Dios, obvias razones no va a ser el sábado, es entonces en donde vamos a colocar primeramente qué es lo que creemos y hacia dónde vamos. Se nos va a considerar ocioso, se nos va a considerar como alguien que no quiere acatarse a lo que necesita el mundo. Hoy por hoy estamos viendo una pequeña parte muy insignificante con respecto a eso realmente, que es el tema de las vacunas y todo eso, y cómo eso puede estar impactando en la vida laboral de muchos. Realmente lo llamo así como algo un poco intrascendente porque no ha tenido el impacto social como se espera que se tenga para el tema del sábado. Y también me recuerda bastante a la opresión que sufrió el pueblo de Israel. Así que ese pueblo que estaba muy, pero muy acostumbrado solamente a estar en servidumbre, no estaba acostumbrado a estar en libertad. Y nosotros podemos ver que las leyes como tal, las leyes, los estatutos, las ordenanzas y los mandamientos nos dan a nosotros una necesidad de libertad. ¿Por qué razón? Porque nos liberamos de un peso que nos puede llevar a tener conflictos en casa. Si yo estoy atado a esta esclavitud del adulterio, por obvias razones, tengo un peso que llevo en casa. O si tengo el pecado de la mentira, por obvias razones tengo un peso que me ata a ese pecado y a las consecuencias que me trae. Cuando llega la ley a mi vida, me libera de todos esos problemas, me libera de todas esas cargas que vendrían siendo una atadura a mi vida, y de esa manera puedo yo comprender que el Señor nos da sus leyes como parte de esta libertad. A mí me llama bastante la atención cómo Dios nos da y Dios conoce muy, pero muy de cerca a cada persona y nos dice: hijo, tú necesitas tener un día con tu familia, un día de concentración, un día solamente dedicado a mí, y es por eso que yo te concedo la libertad de estar en tu día santo. Por obvias razones, nosotros tenemos que desarrollar un culto familiar todos los días de una u otra manera. Yo sé que a veces hay muy poco tiempo, pero tenemos que darnos esa pausa en nuestra vida. Pero en especial el sábado es algo muy especial para todos y eso lo tenemos que tener muy presente. Hermanos, tenemos que recordar que la lucha que tenemos nosotros es de levantar nuevamente la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque está siendo destrozada, está siendo hecha a un lado, está siendo condenada por muchas personas, diciendo de que es algo que está abolido, es algo que está atrás, que es algo que está en el pasado. Pero si hay algo que se va a diferenciar el pueblo de Dios del resto, es de que es un pueblo estudiado, un pueblo diferente que no está atado a todas estas cosas que nos hacen circular en el pecado. Así que esa es nuestra lucha, ese es nuestro testimonio que tenemos que dar. Dejemos un poco los pleitos y las contiendas en temas secundarios que por parte de la profecía sabemos que tienen que llegar, y dirijamos bien nuestra atención a las cosas que realmente nos van a afectar en un futuro próximo y de lo cual vamos a ser llamados para ser testigos de nuestro Dios. Bueno, yo dije que no iba a hablar mucho, pero me estoy extendiendo, así que vámonos entonces con nuestro hermano Henry, porque también tiene su comentario oportuno para esta tarde-noche. Hola mis hermanos, qué gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes en estas primeras horas del día de reposo. Un abrazo nuevamente desde acá, desde Costa Rica. Siempre es un gusto, siempre es algo muy agradable poder compartir algunas ideas con ustedes y al mismo tiempo aprender de ustedes. Todos aprendemos de todos y eso es lo lindo de las Escrituras.
No todos tenemos que estar de acuerdo con todo lo que se dice, pero es muy lindo discutir, es muy lindo poder presentar diferentes puntos de vista. Y bueno, quiero en esta hora compartir dos puntos con respecto al sábado y la libertad. Y bueno, mis hermanos, igual que siempre se los digo, quizá yo sé que desaprender y volver a aprender es a veces un poco difícil, pero bueno, es un consejo sabio de la sierva del Señor que debemos de desaprender muchas cosas y debemos de aprender las cosas correctamente. El segundo punto, por lo menos del que voy a hablar en esta hora, lo voy a poner a pensar un poquito nuevamente como lo hicimos la última vez y todavía tengo muchísimo que aprender. No tiene que ser exactamente como yo lo voy a decir, sino que la intención es que tengamos una perspectiva un poco diferente y podamos de esa forma pues ampliar nuestro conocimiento, nuestro criterio, ah, y de esa forma crecer en conocimiento y por sobre todo crecer en sabiduría. Vamos a presentar el primer punto en esta hora y es que las escrituras, hermanos, presentan el 7 como un número de descanso, un número de libertad. Veamos algunos textos que lo presentan de esa forma. El primero se encuentra en Génesis capítulo 2 y el versículo 2, donde dice que acabó Dios en el día séptimo de 7 su obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. ¿Qué hizo Dios? Reposó. Y reposó en realidad, y esto es muy importante para que podamos entender quizá un poco más ampliamente el punto número 2, es que Dios reposó, mis hermanos, de sus obras. No había cansancio en él. Ese es un hecho. Se lo podemos imaginarnos a un Dios que se cansa haciendo cosas. El cansancio es un aspecto meramente humano y por supuesto que después del pecado. Pero bueno, Dios reposó con un objetivo y bueno, quizás mucho más amplio de lo que usted y yo podamos pensar. Pero cuando Dios acabó en el séptimo día, séptimo de 7, reposó. Reposó de todo lo que había hecho. Y dice después el versículo 3, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Ok? Aquí podemos ver la primera vez quizá de que el número 7 o séptimo se menciona como un ejemplo o un símbolo de descanso. Ve lo que dice ahora Génesis capítulo 8 y el versículo 4. Ya habían pasado muchos años de nuestra historia. Génesis 8:4 dice, y reposó el arca en el mes séptimo. Interesante, ¿no es cierto? Sí, es muy interesante. El arca podía haber reposado en cualquier momento del diluvio. Pero el arca reposó en el mes séptimo porque séptimo es un símbolo de reposo. Es un símbolo de libertad también. El 7 o séptimo. También dice Éxodo capítulo 21 y el versículo 12. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. El séptimo año era un año de libertad. Por eso digo que el séptimo o el 7 simboliza libertad y simboliza descanso en la Biblia. También después, un poco más adelante, en Éxodo 23, el versículo 10, por favor, hermanos, anoten estos textos si es necesario o vuelvan a ver el video. 6 años sembrarás tu tierra. Estoy leyendo en Éxodo 23, 10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha o su cosecha. Mas el séptimo la dejarás en reposo y libre para que coman los pobres de tu pueblo. Así que, mis hermanos, podemos ver aquí que siempre en el 7 acontece descanso o se da un acto de libertad. Dios trabaja durante 6 días,
hace su obra durante 6 días y en el séptimo descansa. El arca estuvo mucho tiempo flotando sobre las aguas del diluvio, pero en el mes séptimo descansó, reposó. El hebreo que tenía que venderse como siervo trabajaba 6 años, pero en el séptimo quedaba libre. La tierra debía de trabajarse durante 6 años y el séptimo año la tierra quedaba libre. O no se sembraba, más bien. No se sembraba, no se cosechaba. Lo que la tierra produjera durante ese año era para que comieran los pobres de tu pueblo. Ahora, si todo transcurre de esta forma, es obvio pensar, mis hermanos, que hasta cierto punto ese séptimo, lo que sigue después al 6 o al sexto, siempre va a ser reposo. Ahora, si nos vamos a la historia de la humanidad, es obvio pensar entonces que durante 6,000 años la tierra ha sido trabajada, ha sido destruida, ha sido mal usada, pero que viene un séptimo milenio en la cual ésta ha de descansar. Porque todo lo prefigura de esa forma, ¿cierto? Ahora, dice Apocalipsis 20, que ya lo hemos estudiado en un otro momento, 21, 2 y 3, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Satanás es atado durante 1000 años. Son 6,000 años que se le da para que él desarrolle su plan, para que el universo, por lo menos aquí en esta tierra, ahora sabemos que el plan comenzó desde antes allá en el cielo, pero aquí en esta tierra se le dan 6,000 años para que él desarrolle su supuesto plan, y que los seres de otros planetas, los ángeles, los seres humanos y toda criatura de Dios pueda ver que definitivamente el plan que tenía el diablo era un fracaso. Y que la justicia de Dios, la misericordia de Dios será para siempre y es lo correcto. Así que este ángel prende al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años. ¿Cuáles 1000 años? Es el séptimo milenio. Sabemos, mis hermanos, que llevamos 6,000 años aproximadamente en esta tierra. 6,000 años que el ser humano ha pasado por un montón de diferentes situaciones, que la tierra ha sido destruida, que el pecado ha esclavizado a toda la humanidad. Bueno, por supuesto que menos los que descansan en Cristo. Pero viene un momento, mis hermanos, que al igual que Dios descansa en el séptimo día, esta tierra descansará en el séptimo milenio. Es estos 1000 años que el dragón, la serpiente antigua, es prendida. Estamos claros entonces con este primer punto. El 7 siempre es un momento de libertad. El 7 es un momento de descanso. Y nosotros, mis hermanos, estamos por entrar en ese descanso milenial del cual nos habla Apocalipsis capítulo 20. Vamos al segundo punto, mis hermanos. El segundo punto que quiero tocar y que pues la lección hablaba acerca de ello es el que se encuentra en Hebreos capítulo 4, acerca de un reposo que menciona el libro de Hebreos y que bueno, por lo menos durante mucho tiempo se me enseñó, no sé si a usted se le enseñó lo mismo, que ese reposo se refiere al día sábado, se refiere al séptimo día. Y bueno, podemos pensar de esa forma, pero bueno, también hay muchos aspectos dentro del capítulo 3 y el capítulo 4 de Hebreos en el cual nos hace pensar que eso puede ser algo más amplio de lo que a usted y a mí se nos ha enseñado. Es muy interesante, mis hermanos, porque este reposo que se menciona en Hebreos capítulo 3, creo que un par de ocasiones, y en Hebreos capítulo 4, en varias ocasiones, esta palabra reposo, ustedes pueden
hacer su propio estudio y se van a dar cuenta que así es. No aparece en toda la Biblia, a excepción de una vez que Pablo la mencionó en Hechos capítulo 7. Esta palabra reposo, que entrarían en mi reposo, solamente se menciona una vez más en el libro de Hechos capítulo 7 y el versículo 49. No aparece en ningún otro momento en la Biblia. Ustedes se van a encontrar reposo, sí, pero ese reposo, en realidad, si lo vemos en el original, porque Jesús utilizó la palabra reposo, y bueno, todos quizás los discípulos utilizaron esa palabra, pero es otra palabra en el idioma original en el que se escribió, en el griego en este caso. Ustedes se van a dar cuenta, si ustedes hacen su propio estudio, que es un reposo diferente. El reposo que se habla en Hebreos 3 y 4 es exclusivo de esos capítulos, con excepción de Hechos capítulo 7 y el versículo 49, donde dice de la siguiente forma: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Está hablando Jehová, por supuesto, ¿verdad? Y pregunta nuestro Dios eterno: ¿qué casa me edificaréis? Dice Jehová. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Este reposo, mis hermanos, es el único lugar, aparte de Hebreos 3 y 4, donde se menciona reposo. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Y si ustedes notan el contexto acá, en realidad este reposo se está refiriendo más a un lugar que a un día. Cierto, leamos el texto nuevamente. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice Jehová. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Ahora, muy interesantemente, esta palabra se tomó del Viejo Testamento se tomó de otra palabra que se utilizaba en el Viejo Testamento. No les puedo decir exactamente cuál es la palabra, pero ustedes pueden hacer su propio estudio. En Segunda de Crónicas 6:41 se menciona ese reposo también, hermanos, y es sumamente interesante. Veamos qué interesante. Segunda de Crónicas 6:41. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Muy interesante, ¿no es cierto? Habitar en tu reposo. Habitar, o sea, es muy interesante cómo este reposo, mis hermanos, se está refiriendo más a un lugar que a un día. Ahora, entremos un poquito más profundo. El tiempo es corto y no podemos entrar tan profundamente, pero bueno, queda la inquietud para que usted y yo podamos estudiarlo más a fondo. ¿Quiénes son los que no entran en ese reposo? Ahora vamos a irnos a Hebreos capítulo 3 y vamos a ver quiénes son los que no entran en ese reposo. En ese reposo que es una promesa, como lo dice el capítulo 4 y el versículo 1, es una promesa que está disponible para usted y para mí. Pero hay algunos que no entran en ese reposo. Veamos quiénes son. Hebreos 3, 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron. A aquellos que no creyeron. O sea, se trata de un asunto de incredulidad. Y lo dice claramente el versículo siguiente. Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué cosa? ¿Por qué no entraron? Incredulidad. No es desobediencia. Pues usted lo puede tomar como desobediencia, pero el término claramente está acá: incredulidad. No creyeron, dice el versículo anterior, el versículo 18, Hebreos 3, 18. No creyeron, y porque no creyeron, no pudieron entrar en ese reposo que Dios está prometiendo para usted y para mí. Ahora, algunos sí entraron. ¿Quiénes son los que sí entraron? Ahora vámonos a Hebreos capítulo 4 y el versículo 3. Pero nosotros que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Lo ve claramente, mis hermanos? Los incrédulos no entran en el reposo, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cuál es ese reposo del que se está hablando aquí, mis hermanos?
¿Cuál es ese reposo? Que si no se cree, no se entra en ese reposo. Pero si se cree, se entra en ese reposo. Ahora, interesantemente, mis hermanos, el versículo 10 de Hebreos capítulo 4 presenta este reposo como un estado y no la observancia de un día. Ahora, es muy interesante, mis hermanos, y quiero también mencionar esto. El reposo, porque ustedes saben, mis hermanos, que muchas veces en muchas versiones, la Reina Valera, si no me equivoco mayormente, cuando utiliza reposo, entonces aparece un asterisco ahí y abajo aparece, aquí se refiere a sábado. Este reposo no es sábado. Y tenemos que tener claramente eso. Esta palabra, por lo menos la palabra que se está utilizando acá, no equivale a sábado. Y claramente, si usted lee el capítulo 4 de Hebreos, claramente hay una distinción entre el reposo y se menciona el día sábado también. Entonces, claramente aquí se está hablando de dos cosas diferentes. Está el día de reposo o el día de sábado, y por otro lado está esta maravillosa promesa que se nos hace a usted y a mí de entrar en un reposo. Ahora, interesantemente, vuelvo al punto. Este reposo es un estado y no es la observancia de un día. Ve lo que dice Hebreos capítulo 4 y el versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo. No es descansar, es entrar en su reposo. En el reposo de Jehová, ¿cierto? El reposo es de Jehová. Él es el que lo promete. Y el que entra en ese reposo, ¿me logro explicar el punto, mis hermanos? Esto no es observancia, esto es un estado donde el ser humano entra en un reposo. No se trata de un día, no se trata de un mes, no se trata de un periodo de tiempo. Es un estado en el que usted y yo entramos en un reposo, en el reposo de Jehová. Ahora, dice Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Ahora, mis hermanos, es muy interesante, vea, estas obras que aparece ahí, estas obras en realidad no se refieren a obras físicas. O sea, si ustedes hacen un estudio de esas obras que aparece la palabra obras, no es un acto físico. Bueno, sí puede referirse a un acto físico, pero mayormente se refieren a las acciones. O sea, no estamos hablando de agarrar un cuchillo y trabajar la tierra, no estamos hablando de agarrar una pala y trabajar la tierra, o como algunos de ustedes que se dedican a ser choferes, entonces dejan de hacer esa actividad. O como algunos de ustedes se dedican quizá a ¿qué podemos decir? Profesor, quizá alguno de ustedes es un profesor y entonces usted cesa esa actividad. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a las obras que usted y yo realizamos, ya sea que produzcan un bien o que produzcan un mal. Ejemplo para los seres alrededor de los cuales usted y yo nos desenvolvemos diariamente. Háganse un estudio de esas obras, mis hermanos. El que ha entrado en su reposo, el que ha entrado en ese estado, ha reposado de sus obras. Ahora, mis hermanos, yo quiero dejarlos a ustedes con algunas interrogantes y con mucho para pensar. Solamente hay una obra de la que usted y yo nunca debemos reposar. Y Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 6 y el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Es la misma palabra que se está utilizando en Hebreos capítulo 4 y versículo 10. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, si usted y yo, mis hermanos, queremos entender la obra que Dios tiene para usted y para mí, es que nosotros creamos en el que Él ha enviado. Creamos en el que Dios envió. Creamos en Jesucristo, mis hermanos, y entremos en el reposo. Entremos en el reposo, mis hermanos.
Ve, yo lo entiendo así. Y como le digo, no tiene que ser como yo lo estoy diciendo. Yo lo entiendo así, mis hermanos. Entrar en el reposo que se promete en Hebreos capítulo 3 y el versículo 4 es cesar de las obras que usted y yo luchamos día con día para obtener la salvación. Yo no sé, mis hermanos, vea, es que la obra de Dios es que nosotros creamos en el que Él ha enviado. Pero usted y yo decimos, no, pero es que si me como este huevo, ya estoy pecando y ya no estoy haciendo la obra de Dios, hermanos. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que la obra de Dios se trata de eso? Que si debo echar gasolina al carro para ir el sábado a hacer una obra misionera y estamos preocupados, mis hermanos. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que esas son las obras que usted y yo debemos de estar haciendo? Que si no predico me pierdo y que si sí predico tengo un lugar privilegiado en el cielo. Hermano, no estoy diciendo que esas cosas son malas. Estoy diciendo, hermano, que estamos afanados con un montón de obras que no nos permiten entrar en el reposo que Dios nos promete. ¿Saben, mis hermanos? Dios nos está llamando a usted y a mí para entrar en el reposo que Él ha prometido. Es que creamos en el que Él ha enviado. Todas las demás obras, mis hermanos, no nos llevarán a ninguna parte si no creemos en el que Él ha enviado. El reposo, mis hermanos, que se nos promete en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, es un descanso de nuestro afán por hacer a nuestro modo lo que a Dios le agrada. ¿Quiere que lo repita, mis hermanos? El reposo, según yo lo puedo entender, que se nos promete en Hebreos 3 y 4, es un reposo, es un estado en el cual usted y yo descansamos de nuestro afán por hacer a nuestro modo lo que a Dios le agrada. Cesemos nuestras obras creyendo que son ellas las que nos va a dar la salvación, mis hermanos. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿No es esto maravilloso, mis hermanos? ¿No es esto maravilloso? Disculpe que me haya pasado un poco en el tiempo, pero en realidad me emociona ver estas cosas que Dios nos está prometiendo. Por favor, hagamos un estudio más detenido de este reposo, mis hermanos, y nos vamos a dar cuenta que esto es algo maravilloso que Dios está prometiendo para cada uno de ustedes y para mí también. Hermano Arturo, muchísimas gracias por la oportunidad. Sigamos estudiando, sigamos adelante, sigamos preguntando y sigamos discutiendo y no pongamos la mirada en absolutamente nadie más que en nuestro Señor Jesucristo. Creamos en el que Dios envió y ese es nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo nuevamente desde Costa Rica y que Dios les bendiga. Hemos regresado. Gracias, hermano Henry, por dejarnos con dudas, por dejarnos para estudiar. No son dudas realmente. Algo que comentamos hace 15 días cuando también nuestro hermano Henry colocó un estudio o tarea, ahora nos está dejando tarea para la casa, es de que en lugar de estar examinando cosas que no nos van a dar una edificación, es bueno que estemos teniendo tareas, por así decirlo, para poder seguir investigando lo que dice la palabra. Así que eso me agrada bastante y me llama la atención cómo nuestro hermano Henry pone el ejemplo acerca de la semana, en este caso los 6 días para trabajar y el séptimo para reposo. Creo yo, igual ahí corríjame, que todas las iglesias, por lo menos evangélicas y cristianas, han considerado, pero lo tienen bien marcado, de que son 6,000 años en el cual el mundo va a estar plagado de pecado, va a estar laborándose, va a estar trabajando en él, va a estar fatigada de todas sus obras, pero va a haber un milenio, el séptimo milenio,
donde se va a reposar. Me llama bastante la atención porque todo esto se vincula perfectamente con el día de reposo. Dios no deja nada libre y todo lo va atando, todo lo va llevando de la mano para que desde algo tan pequeño y tan insignificante como es contar la semana, podamos ir viendo los tiempos del Señor y saber de que Él va a dar descanso a esa tierra, la va a hacer reposar de esos 6,000 años de pecado. Y es entonces como podemos ver acá la validez y la vigencia del sábado. Ahora, yo quiero colocar sobre la mesa una postura que se viene bastante fuerte acerca de cuál es el séptimo día. Yo sé que hay muchas corrientes con respecto a ese tema y hablan acerca de la forma según la luna para poder determinar el sábado. No vamos a hablar de este punto en particular, se explica de otra manera. Y bueno, hay muchos aportes con respecto a eso. Nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Emanuel Vallejo, nuestro hermano Leandro tienen información en el canal, así que en su canal, así que los invito a que lo puedan ver. Pero en especial se viene desarrollando otra forma para poder detectar cuál es tu sábado. Si en tu caso eso es una corriente que se viene, quiero aclarar. Si para ti tu descanso es el miércoles, entonces ese día en particular es tu sábado, porque ese día es un día de reposo. De esa manera, el reposo no es exactamente un día en particular, sino uno en el cual el humano o las personas como tal se pongan de acuerdo para poder reposar de común acuerdo. Y es por eso que se ha designado el domingo como el día en que resucitó el Señor Jesús, para que ese sea el sábado del nuevo pacto. Y es así como nos enfrentamos con una nueva forma de interpretación, de la cual es una forma muy sutil para ir despreciando lo que es los mandamientos, porque es bien preciso lo que dice la palabra del Señor acerca de que la naturaleza fue creada en 6 días, por lo tanto, en el séptimo día, pues bueno, se dio un reposo. No se está dejando a consideración para que tú determines qué día es el sábado, sino que es el séptimo día después de la creación. Así que eso es muy importante, porque con eso estamos nosotros reconociendo de que el Creador es el Todopoderoso y Él está en todos y sobre todos. Así que eso es algo bien importante que tenemos que reconocer. Eso lo menciono solamente como parte de los argumentos que van a llegar tal vez a tus oídos. Tal vez como ese hay muchos más de los cuales tenemos que repasar esto básico para poder estar firmes en la fe. Y bueno, hablando un poco acerca de los milenios y acerca del reposo, viene nuestro hermano Roberto, que trae unas citas y va a culminar con eso acerca de los 6,000 años. Así que yo te dejo, hermano Roberto, con este espacio, y vamos a regresar para orar, pero por favor no te vayas, todavía siguen por lo menos 10 minutos muy interesantes para que tú puedas tenerlos en cuenta. Así que vamos con nuestro hermano Roberto Calver Mater. Perlas escogidas, lección número 2. Durante su esclavitud, los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios de tributos habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la observancia a Dios era la primera condición para su liberación, y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a oído de sus opresores. Una vez que Dios los sacó de Egipto, Él no había olvidado las necesidades de Israel. Dijo a Moisés: «Os haré llover pan del cielo», y mandó al pueblo recoger una provisión diaria y doble cantidad el día sexto, para que se cumpliera la observancia sagrada del sábado. Al sexto día el pueblo recogió 2 gomeres por persona. Los jefes inmediatamente hicieron saber a Moisés lo que había pasado. Su respuesta fue: «Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado
el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Así lo hicieron, y vieron que no se echó a perder. Y Moisés dijo: comedlo hoy, porque hoy es sábado dedicado a Jehová. Hoy no hallaréis nada en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. Dios requiere que hoy, su santo día, se observe tan sagradamente como en el tiempo de Israel. El mandamiento que se dio a los hebreos debe ser considerado por todos los cristianos como una orden de parte de Dios para ellos. El día anterior al sábado debe ser un día de preparación, a fin de que todo esté listo para sus horas sagradas. En ningún caso debemos permitir que nuestros propios negocios ocupen el tiempo sagrado. Dios ha mandado que se atienda a los que sufren y a los enfermos. El trabajo necesario para darles bienestar es una obra de misericordia y no es una violación del sábado, pero todo trabajo innecesario debe evitarse. Rodeado de un séquito de ángeles, el Señor, envuelto en espesa oscuridad, habló desde el monte y dio a conocer su ley. La ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciéndolos guardianes y custodios de su ley, pero debían tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Cuando el pueblo se asentó en la tierra de Canaán, en una ocasión, por orden de Jehová, el profeta Jeremías se situó en una de las principales entradas de la ciudad, y allí insistió en lo importante que era santificar el sábado. Los habitantes de Jerusalén estaban en peligro de olvidar la santidad del sábado, y los amonestó solemnemente contra la costumbre de seguir con sus ocupaciones seculares en ese día. Les prometió una bendición a condición de que obedecieran. El Señor declaró: será empero si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, sino que santificareis el día del sábado, no haciendo en él obra, para que entraran por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David. Ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta tierra será habitada para siempre. Esta promesa de prosperidad como recompensa de la fidelidad iba acompañada por una profecía de los terribles castigos que caerían sobre la ciudad si sus habitantes eran desleales a Dios y a su ley. Si las amonestaciones a obedecer al Señor Dios de sus padres y a santificar sus sábados no eran escuchadas, la ciudad y sus palacios quedarían completamente destruidos por el fuego. Los sombríos años de destrucción y muerte que señalaron el fin del reino de Judá habrían hecho desesperar al corazón más valeroso de no haber sido por las palabras de aliento contenidas en las expresiones proféticas emitidas por los mensajeros de Dios. Mediante Jeremías en Jerusalén, mediante Daniel en la corte de Babilonia, mediante Ezequiel a orillas del Chebar, el Señor en su misericordia aclaró el propósito eterno y dio seguridades acerca de su voluntad de cumplir para su pueblo escogido las promesas registradas en los escritos de Moisés. Con toda certidumbre realizaría lo que había dicho que haría en favor de aquellos que le fuesen fieles. El decreto de Artajerjes para la restauración y edificación de Jerusalén, el tercero promulgado desde que terminara el cautiverio de 70 años, es notable por las expresiones que contiene acerca del Dios del cielo,
por su reconocimiento de lo que había realizado Esdras y por la generosidad de las concesiones hechas al pueblo remanente de Dios. Artajerjes se refiere a Esdras como escriba perfecto de la ley de Dios del cielo. Todo esto tiene algún simbolismo en cuanto al reposo del séptimo día que pueda cumplirse en el futuro. Si quiere heredar el reposo que queda para los hijos de Dios, debe llegar a ser un colaborador con Dios. Usted está elegido para llevar el yugo de Cristo, para llevar su carga, para alzar su cruz. Debe ser diligente para hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Y cuál es ese reposo que queda para el pueblo de Dios? Muchos que profesan creer en la Biblia no pueden explicar cómo llegaron a existir las cosas maravillosas que se encuentran en la tierra, ni que la creación ocupó solo 7 días literales y que el mundo tiene solamente unos 6.000 años de edad. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido librados para siempre de su presencia y de sus tentaciones. El conflicto termina en esta tierra solo después que el pueblo de Dios le da gloria en una forma tal que todos los habitantes terrenales pueden decidir inteligentemente si el programa de Dios es algo que quisieran escoger para sí. Todos deben decidir si se sentirán eternamente a gusto en guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Después de esta controversia, desemboca en el regreso de Jesús, se repasa el conflicto durante el milenio y finalmente concluye cuando el coro celestial resuena de un mundo a otro. ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. La rebelión ha terminado. Así como la creación tuvo 6 días literales de trabajo y un día de reposo, este mundo también tiene 6.000 años literales para que Satanás obre, haciendo destrucción y engañando, pero también esperamos con gozo esos 1.000 años literales donde en el cielo vamos a estar con el Padre y con su Hijo, juzgando al mundo y también juzgando a los ángeles. Y luego de esto, en el 8º milenio, comienza la vida nueva, comienza la eternidad, comienza a contarse el tiempo del cual ya no se podrá llevar la cuenta. Recordemos siempre, 6.000 años de dolor, 1.000 años de descanso, son el cumplimiento del símbolo que Dios ha puesto en la creación del mundo. 6 días de trabajo y un día de descanso, el 7º día, sábado. Hemos regresado, gracias hermano Roberto, gracias a todos los que estuvieron comentando en privado, también lo han hecho en Telegram, en WhatsApp, gracias por hacerlo, gracias por estar con nosotros, ha sido un privilegio como siempre entrar hasta sus hogares, estar en ese día sábado, en las primeras horas del sábado para formar parte de su familia y poder repasar esta escuela sabática, así que Dios los bendiga a todos. Ahí quedaron las perlas que trajo nuestro hermano Roberto. Ya por tiempo no las vamos a comentar. Pero yo les pido por favor que puedan regresar, puedan ponerle pausa, puedan ir escuchando perfectamente lo que él comentó.
puedan buscar la información. Y el día de mañana, cuando estemos congregados en nuestros grupos, en nuestras casas, en nuestros hogares, podamos aportar esas perlas junto con otras que yo sé que ustedes van a traer también aquí. Así que Dios los bendiga y vamos a orar, por favor, vamos a orar antes de irnos. Por favor, acompáñenme para que juntos despidamos ese programa. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que me das de estar con mis hermanos, por la oportunidad linda de poder compartir con ellos un momento de estudio de escuela sabática. Esta semana ha sido difícil, ha traído dolor para muchos de nosotros, pero hemos llegado al punto, Padre, en donde tenemos gozo y paz y tranquilidad. Te agradecemos por ello, Padre. También te agradecemos porque tú has movido, tú nos has dado la oportunidad hace varios años de poder elegir esta lista de escuela sabática que nos traes el día de hoy. Y estamos viendo cómo tu mano ha sido movida para que estemos estudiando exactamente lo que necesitamos para hoy, Padre. Te agradecemos muchísimo, eres bueno, eres misericordioso, nos amas mucho, Padre, nos has colocado lo indispensable para ir creciendo día a día en tu palabra. Te pido perdón, Padre, si hemos dicho algo que no conviene y te pedimos que nos acompañes ahora que vamos a descansar. Es tu santo sábado, Padre, y queremos pasarlo muy bien contigo y con nuestra familia. Gracias, Dios, por todo eso lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Dejamos este programa para la próxima semana con nuestro hermano Leandro y con todo su equipo que lo acompaña, con Dani, con todas las hermanas que le apoyan para hacer las perlas, nuestro hermano Víctor, nuestro hermano Emanuel. Es fascinante poder convivir con muchísimos hermanos, con muchísimos ministerios, todos unidos en un solo propósito, que es llevar el mensaje a muchísimas personas con una experiencia personal. Así que Dios los bendiga, hermanos, y nos estamos viendo un servidor en 15 días y en la próxima semana con nuestro hermano Leandro. Nos vemos hasta pronto.